Hola, muy buenos días. Mi nombre es Geraldine Medel y estoy acá con Roberto Galindo en la quinta versión de Facebook Live, en este proceso que estamos de ajuste por las nuevas herramientas de innovación que ha desarrollado el Servicio de Impuestos Internos. En particular, ahora nos encontramos en el segundo periodo con la nueva propuesta de declaración de IVA mensual que el servicio construye en base a la información del registro de compra y ventas, que automáticamente también se construye con la información de los documentos tributarios electrónicos. Hay que recordar un poquitito para los que se vienen recién incorporando, a contar del 1 de agosto de este año, el Servicio de Impuestos Internos construye automáticamente el registro de compra y venta. ¿Qué es el registro de compra y venta? Es el registro donde reflejamos todas las compras, todas las facturas de los proveedores y todas las facturas emitidas más las complementaciones de las boletas de venta y servicios, donde nosotros registramos, o sea, el contribuyente, registramos la operación del contribuyente de todas sus ventas de bienes o prestaciones de servicios. Aquí señalar que esta herramienta comenzó el 1 de agosto como primer periodo y la propuesta de declaración de IVA comenzó en el periodo de septiembre. ¿Qué otra cosa importante señalar como para recordar? Que es una herramienta única en su tipo a nivel mundial y qué beneficios trae. Beneficios como exime a los contribuyentes de llevar el libro de compra y venta, este libro histórico que hemos tenido siempre en el local del contribuyente o que se llevaba el contador para llenar. Hoy día lo tienes en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, que tú ingresas con tu clave y lo vas a tener disponible siempre. Una de las gracias que tenemos es que ya no se te pierde. No se te pierde más el documento, el libro, se te mojó, se estropeó, lo damos por perdido. Acá nunca más te va a suceder eso porque lo tenemos disponible. En la medida que vayamos avanzando con las preguntas, van a ir saliendo las temáticas y vamos a ir resumiendo, ¿cierto? De todo lo que hemos venido viendo en los últimos periodos. Iríamos de inmediato a la consulta. Buenos días a todos. Perfecto, recordemos, estamos con Roberto Galindo y Geraldine Medel para resolver todas las dudas y consultas que ustedes nos hagan llegar respecto a la nueva declaración de la propuesta de IVA. Eliana Molina pregunta, ¿es obligación del contribuyente respaldar el registro de compra-venta con los documentos físicamente? Mira, respecto a su consulta, el registro de compra y venta no debe ser respaldado por parte de los contribuyentes. Esa información está en el Servicio de Impuestos Internos y nosotros la vamos a mantener por siempre, ya que se registra con los documentos electrónicos automáticamente emitidos por parte de los contribuyentes. Pero respecto a los documentos que estos están contenidos en el registro de compra y ventas, los documentos, si son electrónicos, no requiere respaldo. Esa es la gracia del documento electrónico. El documento electrónico va a quedar recibido en el Servicio de Impuestos Internos y nosotros automáticamente lo registramos en el registro de compra y ventas. Pero si estos documentos que están informados en el registro de compra y ventas son por documentos emitidos en papel, es decir, la factura en talonario, ¿cierto? Esta factura sí debe ser respaldada por el contribuyente durante un periodo de al menos de 6 años. Eso sería... Perfecto. Christopher Armijo pregunta, ¿qué pasa con facturas de meses anteriores? ¿Cómo las incluye en el registro de compra? ¿Cómo informa el servicio respecto del uso de facturas de meses anteriores? Mira, con respecto a las facturas que fueron emitidas antes de la entrada en vigencia, ¿cierto?, del registro de compra y ventas, por ejemplo, hasta julio, dado la norma anterior, en el caso de recepción con retraso o el registro con retraso, los contribuyentes podrían informarlo, ¿cierto?, en sus libros de compra y venta en papel hasta los 2 periodos posteriores, es decir, en agosto, septiembre, que en este caso corresponde a la declaración, hasta el día 20 en el caso de ser emisor electrónico. Estos contribuyentes, dado que esa información no está en el registro de compra y ventas, pueden hacer la modificación directamente en la propuesta de IVA, en el formulario 29, y con ello hacer uso de ese crédito fiscal. No sé si hay algo que me voy a complementar. Sí, hasta 2 periodos hacia atrás. Sí. Hay que señalar anterior a julio, lo que correspondería es efectuar una rectificatoria por un error propio, en donde lo que tienes que hacer es ingresar por impuestos mensuales en el sitio web del servicio y puedes incorporar la factura o directamente presentarte en las oficinas de impuestos internos. Jonathan Lagos, tengo facturas de compras de agosto que salieron en el registro de compra y venta de septiembre, pero estas ya están declaradas y pagadas en el mes pasado. Por ende, no cuadra mi nueva propuesta de IVA. ¿Puedo declarar de forma manual lo que corresponde y el próximo mes utilizar la nueva propuesta? Sí.
La respuesta es sí. ¿Qué es lo importante acá? Yo siempre lo señalo. El uso del crédito fiscal, lo que nosotros buscamos es que tenga derecho al crédito fiscal. En esta situación particular, al haberlo utilizado en agosto, el crédito, y si te vuelve a aparecer en septiembre, se estaría duplicando ese uso de crédito fiscal, por lo tanto tendrías que ir directamente a la propuesta y rebajar ese crédito. Pero ¿qué es importante señalar acá? ¿En qué periodo tenías derecho a ese crédito fiscal? El periodo en el que se tiene derecho siempre es en el periodo del acuse de recibo. Por lo tanto, me imagino que la situación que sucede ahí es que la factura del proveedor la recibí los últimos días del mes de agosto y la traspasé, transcurrió los 8 días, no hice el acuse de recibo y a los 8 días automáticamente el sistema te da el acuse de recibo, quedó registrado en septiembre, por eso se traslada de un mes a otro. Pero ¿qué es lo importante señalar acá? Que el derecho al crédito fiscal, cuando corresponde, no lo vas a perder nunca, a lo más se traslada. Entonces, si bien en este periodo tú vas a ajustar directamente la declaración de impuestos, la propuesta, en los periodos subsiguientes que ya tenemos totalmente en régimen, deberías ceñirte a los periodos que correspondan al uso del crédito fiscal. Paola Mella Sandoval, ¿hasta cuándo hay plazo para subir la información de ventas, boletas, manuales, Transpac en el registro de ventas? El plazo para poder complementar la información en el registro de ventas es hasta antes de efectuar la declaración del formulario 29 de IVA. Es decir, si yo voy a declarar, por ejemplo, no en el plazo límite que tengo para declarar el formulario 29, que podría ser el 12 en el caso de ser no electrónico, o el 20 en el caso de ser no electrónico, por ejemplo, el día 5, significa que el día 5 yo ya tengo que tener actualizada mi información en el registro de compra y ventas. Aquí hay que hacer una precisión. En el registro de compra y ventas la información se actualiza y se ve reflejada en la propuesta inmediatamente si la actualización fue actualizada a través de los formularios en pantalla. En el caso de que la información haya sido actualizada a través de carga masiva con los archivos que está a disposición, ¿cierto?, como funcionalidad del registro de compra y venta, esa información va a estar reflejada al día siguiente en la propuesta. Entonces, como para pensando en que nosotros estamos haciendo estas actividades para apoyarlos en este periodo de ajuste y que les salga lo más fluido posible y se vayan acostumbrando a estos registros. Hoy día estamos a 18. La declaración para los facturadores electrónicos se posterga hasta el día 20, porque lo normal es el 12 de cada mes. Y siendo facturador electrónico es hasta el día 20. Si ustedes van a hacer carga masiva porque tienen un volumen de información sustancial, claro, en ese caso se utiliza hasta mañana. 19 tienen que hacer la carga para que te aparezca todo disponible el día 20. Recordar. Claro, recordando que estamos próximos a la próxima ya plazo de declaración del F29, que el día 20 sería hasta mañana la carga masiva. Cristian Orozco, ¿qué pasa con los DIN de importación que se agregaron a la propuesta y que posteriormente me llega facturado en la factura del agente de aduana? A ver, hagamos una aclaración con los DIN. Nosotros, ¿qué es la base de datos que nosotros tenemos que se construye automáticamente? Tiene que ver con los documentos tributarios electrónicos propios del servicio de tributación interna, la factura electrónica de venta y servicio, boletas electrónicas, pero no las DIN. Las DIN es un documento aduanero que es el respaldo de las importaciones. Entonces, cuando se emite este documento, ¿cuándo se tiene derecho al crédito fiscal? Cuando tienes este respaldo de las DIN. ¿Y qué tienes que hacer? Registrarlo en el registro de compra y venta, porque tú tienes que registrarlo de la misma forma en que registras una factura de proveedores manual, en papel, físico. Tienes que registrarlo porque no se construye automáticamente. Y a su vez, en la propuesta de declaración de IVA, también tienes que registrarlo directamente. Entonces no debería sucederte esto de que además tienes otra factura, porque el documento que respalda el crédito fiscal por una compra a través de una importación es la DIN, ningún otro. Sí, también podría ser de que a lo mejor el agente de aduana le prestó el servicio de internación. Que es otra cosa. Sí, y en ese caso a lo mejor está cobrando el servicio de la internación que presta el agente de aduana, y esa sería una factura aparte, pero es por ese servicio. Es decir, si él dentro de la información está
el contenido de lo que yo pagué por la DIN, por la declaración de ingresos. Por los bienes. Por los bienes. Por ejemplo. Ese monto no debe ser considerado en la factura del agente de aduana, porque debería estar solamente las comisiones de servicios. El otro es informativo, porque ya está ingresado por el lado de la declaración de ingresos. Entonces, ejemplarizando, una compra por importación de bienes de 5 palets de jeans, de ropa, qué sé yo. El crédito fiscal y el registro de compra tiene que ser de esos bienes por la DIN. Y cualquier otro servicio, claro. La otra factura se tendrá que incorporar Por si el que no es servicio. electrónica. Ajá. Porque si es electrónica, se registra automáticamente. Gerardo Pastén, ¿dónde ingreso las facturas no registradas en mi propuesta? ¿Qué pasos debo seguir? Aquí imaginémonos un poquitito que esa factura de un proveedor, Claro. que es en papel, tiene que registrarlo en la compra, en el registro de compra manualmente. Si esa factura es electrónica, no tiene que registrarlo y no es posible registrarlo. Claro, y por lo tanto, si es electrónica y no está en el registro de compra y venta, esa factura no se recibió por parte del Servicio de Impuestos Internos Eso. y por lo tanto es una factura electrónica que no es válida. Para que sea válida tenemos que recordar que son aquellas que han sido recibidas por el Servicio de Impuestos Internos y nosotros tenemos a disposición en la página web consultas que permiten poder verificar, ¿cierto?, de que estas han sido recibidas y si que los montos corresponden a lo que nosotros tenemos. Carolina González, una empresa que no está afecta al IVA en la propuesta me aparece las facturas de supermercados como facturas con IVA no recuperables. ¿Dónde declaro? Si tengo la columna donde declarar facturas de supermercado, pero está con IVA recuperable. Acá señalar que tiene que ver con la clasificación, la caracterización. Sí, ¿Quieres decir algo? mira, aquí primero tenemos que identificar, ¿cierto?, de que si yo realizo una compra, si esta compra, independiente que yo la haya realizado físicamente en un supermercado, no significa que la caracterizo como supermercado. La caracterización como supermercado tiene que ver con el tope de gasto que impone la ley a los contribuyentes, que son compras que se clasifican como supermercado, pero son, por ejemplo, el café, son los servicios de gerencia, los papel higiénico, ese tipo de compras que no son del giro del contribuyente. Esa se clasifica como supermercado porque tiene un tope anual. Pero si yo realizo una compra en un supermercado que tiene que ver, si yo soy, por ejemplo, un bazar y voy a comprar unas resmas de hojas porque la voy a vender en mi bazar, esas son del giro, esas no se clasifican como supermercado. No sé si esa es la aclaración con respecto a la pregunta, porque también es bastante extensa, ¿no? Me gustaría complementarla. Complementarla. Acá, ojo con las compras en supermercado. Como señala Roberto, aquí lo importante es las compras que tengan que ver con el giro o que tengan que ver con activo fijo, en el giro, como el ejemplo que daba recién, o activo fijo, porque en los supermercados hoy en día venden de todo. A lo mejor en el supermercado compré un escritorio, y el escritorio era súper necesario. Exacto. Y era parte del activo para el funcionamiento de tu actividad económica. Sin embargo, todo lo demás que no sea del giro de activo fijo se debe clasificar como supermercado. Aquí, de ese resto, separemos dos cosas. Gastos que son para el negocio de gastos que son compras personales. Exacto. Ojo con eso. Las compras personales es una clasificación que tienen que marcar ahí como no incluir. No tienen derecho a crédito fiscal las compras personales que no son para la actividad comercial. Sin embargo, cualquier otro gasto que si es para la empresa, debes clasificarla como supermercado. ¿Y tendría derecho a crédito fiscal? Claro, con un tope que son 5 unidades tributarias anuales de gasto al año. Exacto. Incluso las compras personales deberían ser respaldadas con una boleta de venta y servicio, no con una factura. Qué importante, ¿no? Corresponde Sí. la edición de la factura ahí. Claro. Jorge Castro nos consulta, ¿habrá alguna forma de poder seleccionar la caracterización de la factura de forma masiva? ¿A qué me refiero? A que no se le esté dando una a una la clasificación a la factura, ya que es tedioso. Mira, efectivamente, en el caso que yo recibo documentos electrónicos, si bien me aparecen, pueden ser 500 facturas electrónicas, yo las puedo caracterizar masivamente siempre y cuando tenga la necesidad de caracterizarlas, porque si son todas del giro, por defecto quedan clasificadas como del giro. Y por lo tanto, esa opción y esa funcionalidad existe. Se puede informar a través de un archivo CSV, un archivo Excel, el tipo de documento y la caracterización correspondiente. De esa forma yo la subo, ¿cierto?, al registro de compra y venta y quedan
todas caracterizadas de acuerdo a lo que yo requiera. Y recordar un día antes de la declaración, Sí, exacto. para que te aparezca todo vigente. Claro, al aplicar, Para la propuesta. sí, al hacer uso del archivo significa tener que esta información se vaya reflejada al día siguiente en la propuesta del F29. ¿Qué pasa si en julio no clasifiqué una factura como activo fijo? ¿Me afecta en algo? Es que en julio no estaba el registro de compra y venta, por lo tanto esa información queda solamente reflejada directamente en el formulario 29. Acá, todo lo anterior al registro de compra y venta, que es donde clasificamos, ¿cuál era el registro anterior? La contabilidad. Si era activo fijo, tenías que haberlo reflejado en tu contabilidad como activo fijo. Ese es tu mejor respaldo. Alejandra Catenach, ¿cómo elimino las facturas de agosto? Ya las declaré el mes pasado, pero no caractericé el tipo de compra, por lo que todas las facturas quedaron clasificadas del giro. A la fecha, ¿puedo cambiar la caracterización del tipo de compra de las facturas de agosto, considerando que ya pasó el mes de la declaración? Siempre se puede volver a caracterizar, rectificar la información, ya sea del registro de compras, pero esto va a traer como consecuencia, ¿cierto?, tener que hacer una rectificatoria en el formulario 29. Pero siempre está la posibilidad. Sí. ¿Qué me imagino yo en ese caso? Que dejó todo el giro, tenía todo, usó el 100% de los créditos fiscales por todas las compras a sus proveedores. Y ahora dice, una parte era el giro, la otra era el activo fijo, ¿y la puedes reclasificar? Sí, se puede. ¿Y puedes rectificar tu formulario 29? También se puede. Y lo puedes hacer todo por medio del sitio web, en ese caso. ¿Qué hago con las facturas de compras del giro que están con fecha de septiembre, que no aparecen ni en septiembre ni pasaron a octubre en el registro de compras? Ya. En ese sentido, si es que no están en el registro de compra y venta, hay que verificar si es que están correctamente recibidas por el Servicio de Impuesto Interno. Si no están recibidas, ese documento no es válido, por lo tanto, tiene que hacer la gestión con su proveedor, ¿cierto?, de que esa factura la envíe al servicio, sea aceptada por el Servicio de Impuesto Interno, y de esa forma le van a aparecer ya sea en su compra o en su venta correspondiente. Acá siempre señalar que el primer contacto que tienen es un negocio entre dos particulares, ¿cierto? Entre el cliente y el proveedor. Si tú llamas al proveedor y le dices, no has enviado la factura al Servicio de Impuestos Internos y no toma la calidad tributaria, no tiene la validez tributaria, tú hablas con tu proveedor para que la envíe. Y eso es automático, Claro, llega de inmediato. Debería ser la gestión Pero rápida. si no te va bien con esa gestión, siempre tienes la posibilidad de pedirnos a nosotros que vayamos a verificar, porque hay una venta que no está quedando reflejada. Entonces, correspondería una denuncia. Una denuncia, bueno, estaría cumpliendo los requisitos de emisión. Otro tema más como recomendación, porque puede ser que sí haya sido recibida por el servicio, y ustedes fíjense bien en el registro de compra y ventas, porque tienen varias pestañitas en el sitio. Pueden haber quedado como pendientes, y lo que les falte el acuse de recibo, porque no hayan transcurrido aún los 8 días. Porque una vez que transcurren los 8 días, automáticamente se habilita el derecho al crédito fiscal y va a formar parte del registro de compra. Pero si aún no han transcurrido esos días, pueden estar en la pestaña pendiente. Así que ahí, ojo para que revisen son 4 categorías. Son 4 subáreas, sí. Está el registro, que son las que permiten hacer uso del crédito fiscal en el caso de las compras, pendientes, reclamados y no incluir. Magdalena Castro, por favor, nos pide que expliquen lo del crédito de las liquidaciones de factura, por favor. Crédito de la liquidación. Mira, yo podría empezar explicando cómo opera la liquidación factura. La liquidación factura lo que permite es poder, en el caso que yo como empresa estoy realizando ventas por cuenta de terceros, ventas de mercadería que no es mía, sino que es de un mandante. Por lo tanto, yo respaldé todas las ventas con mis propios documentos. Yo al final del periodo, en la propuesta del F29 me va a aparecer mi RUT como responsable del pago de esos impuestos. Para que yo pueda transferir, ¿cierto?, esa responsabilidad de pago de los débitos de estos impuestos de IVA al mandante, tengo que emitir una liquidación factura. O una liquidación simplemente. Porque la parte de la liquidación permite poder transferir la obligación de pago de los débitos al mandante. Y por otro lado, la parte de la factura de la liquidación factura, cobro la comisión de mis servicios como vendedor, ¿cierto?, de estas mercaderías que son por cuenta de un tercero. Yo creo que con eso se explica la consulta de la contribuyente. En el fondo yo vendo los productos que Roberto me pasa, pero el IVA lo tiene que pagar él. Sin Claro. embargo, como yo los vendí, emití mis documentos
y al emitir mi documento me apareciera como que todo ese IVA lo tengo que pagar yo. Y con la liquidación se la devuelvo, le devuelvo la responsabilidad. Usted hágase cargo del impuesto de sus bienes. Pero es importante hacerlo dentro del mismo periodo que corresponde la responsabilidad del pago de esos impuestos. Y yo me hago cargo de la comisión que gané por la venta. Solamente el impuesto de la comisión. Qué importante señalar acá, la liquidación factura tienen que registrarlo ustedes directamente. En esta etapa no lo tenemos contemplado en la propuesta, porque la propuesta de IVA la hemos construido en esta primera etapa para el 86% de la generalidad de los casos, los almacenes, los bazares, el contribuyente que compra y vende con operaciones normales. Todas estas otras particularidades que son grupos bien pequeñitos de contribuyentes, como los exportadores, el cambio sujeto, la liquidación factura, la zona extrema, esto de la zona franca, la SOFRI, la zona de Punta Arena, vienen en etapas siguientes. Por lo tanto, hoy día en la declaración tienen que seguir utilizándola como habían hecho las declaraciones anteriores, no hay ningún cambio. Tienen que llenarlo directamente en el formulario. Una nueva pregunta de Pasita Neña. ¿Cuándo empieza a regir de forma obligatoria la factura electrónica? La obligación de la factura electrónica comenzó, está dividida en 4 etapas. Inició el 1 de noviembre del 2014 para las grandes empresas. Posteriormente vino una segunda etapa que tiene que ver con las medianas y pequeñas empresas urbanas. ¿Cuándo fue la fecha? Después pasó ha sido febrero. Está ¿Qué importante? La tercera, sí, fue en agosto del 2016, en febrero del 2017 la tercera etapa correspondiente a las microempresas urbanas, y queda una cuarta etapa pendiente que corresponde a las microempresas rurales para febrero del 2018. Y ahí finaliza, y ahí, con eso tenemos el 100% de la facturación de forma electrónica. Pero es importante resaltar que hasta el momento, hasta la fecha, ya tenemos el 99% de la facturación respaldada con factura electrónica. Leonardo Pastel, me gustaría saber cómo ingresar a gasto las donaciones a bomberos por parte de personas naturales con inicio de actividades. Yo creo que esa materia no tiene que ver con IVA. El registro, con IVA. Sí, claro, más que nada de renta, de gasto, la contabilidad, el registro de contabilidad, y ahí en ese sentido no aplica para esta nueva herramienta de facilitación que estamos presentando y poniendo a disposición de los contribuyentes. ¿Qué podemos hacer? Tomar los datos de esa consulta para contactarlo directamente, para no distraer el foco de la materia. Sí, lo puede hacer directamente en nuestra página web a través de la opción Contáctenos o contactar nuestra mesa de ayuda telefónica. Anina Bello Contreras, bueno, ¿para qué se usa o a qué se refiere la opción de ocupar guías de despacho de meses anteriores? En el registro de aceptación o reclamos de un DTE se puso a disposición esa funcionalidad para que el comprador, en el caso de haber otorgado, ¿cierto?, la acuse de recibo a través de la guía de despacho en el mes anterior, y por lo tanto le emiten una factura en el mes en curso que hace referencia al mes anterior, pueda dar el acuse de recibo indicando que lo dio o lo otorgó, ¿cierto?, en esa guía de despacho, y por lo tanto el crédito le va a quedar en el mes anterior. No la ocupa, si es que no otorgó, ¿cierto?, lo acuse de recibo correspondiente en la guía de despacho del mes anterior, el crédito fiscal le va a quedar disponible para el mes en curso. Para esa funcionalidad de poder informar el acuse de recibo en la guía de despacho del mes anterior. Constanza Cerda, ¿qué ocurre con el impuesto específico en el libro de compras, ya que no aparece registrado? ¿El impuesto específico? Hay una sección que tiene que ver con código de otros impuestos. Ahí en este momento nosotros lo estamos informando codificado, es decir, nosotros registramos toda la información que está en el documento. Es importante resaltar que esa información, ya sea los códigos de otro impuesto, impuestos especiales, impuestos adicionales, retenciones, IVA margen comercialización, no se está considerando actualmente para la propuesta del formulario 29. Esas situaciones están quedando fuera de la propuesta. Pero esa información está contemplada y está dentro de lo que es el documento electrónico. Puede ser que alguna información no se disponibilice, ¿cierto?, en el registro de venta o en el registro de compras, pero esa información está respaldada en el documento electrónico, por lo tanto debe estar tranquilo ante esa situación. Recordemos que estamos junto a Geraldine Medel y Roberto Galindo respondiendo a las preguntas que nos están haciendo nuestros contribuyentes sobre la nueva propuesta de declaración de IVA.
Jocelyn Cuevas, ¿cómo se hace con las notas de créditos que rebajan solo un monto de la factura? ¿Debo dar acuse de recibo? A las notas de crédito. ¿Se No, puede po. repetir la consulta? A ver, espera. ¿Cómo se hace con las notas de créditos que rebajan solo un monto de la factura? ¿Debo dar acuse de recibo? La acuse de recibo solamente está sobre la factura, factura exenta y liquidación factura. Esos son los documentos que tiene la opción de poder informar, ¿cierto?, si se otorgó el acuse de recibo correspondiente. Ya sea para la nota de crédito, la nota de débito, no se utiliza esa opción y por lo tanto quedan registradas al momento de la recepción en el caso del receptor y a la fecha del documento en el caso del emisor. Pero respecto de la factura, cuando haces el acuse de recibo, ¿es todo o nada? Claro, es decir, yo acuso la factura completa y por lo tanto si me emiten una nota de crédito por una parcialidad, esa tributariamente va a ser el efecto del descuento del impuesto correspondiente, pero no requiere acuse de recibo para que quede en su registro de compras. Sí, esa es la consulta. Otra consulta que nos llega. ¿Es obligación del contribuyente usar la propuesta? Buena pregunta. Aquí separemos los mundos. La propuesta, como su nombre lo señala, es una propuesta, la declaración es del contribuyente. Esto es lo mismo que la mayoría de los que están acá, en la audiencia, ha utilizado la propuesta de renta en abril de cada año. Esto lleva ya más de 15 años. Y te la proponen, y tú si quieres la utilizas o no. Acá, ¿qué es lo que busca el servicio? El servicio busca disponibilizar la información. Imagínate que antes que teníamos que digitar una por una toda la factura, hoy día te la entrega en el registro de compraventas todo digitado y además te entrega prellenado los códigos de la propuesta. ¿Cuál es una de las gracias que encontramos en la propuesta de declaración de IVA? Es que te dispone los códigos que tú necesitas de acuerdo a tu actividad económica, porque el formulario es varias líneas, pero acá lo importante es que tú vas a ocupar 4 o 5 y al utilizar la propuesta te van a dar prellenada esa, incluso con el uso de los asistentes, el asistente de cálculo del PPM y los otros asistentes que tenemos para los trabajadores independientes, te va indicando cuáles son los códigos que tienes que llenar. Entonces tiene su beneficio para aquel que no maneja muy bien toda la información y te simplifica el proceso. Lo que buscamos es que sea tan simple y fácil como la renta, que en sus inicios podemos señalar que la utilizó un 15% de los contribuyentes que tenían propuesta y en el caso de la declaración de IVA el 38% en el primer periodo. Y ahí vamos a ir madurando, estamos en un periodo de ajuste y por eso los estamos acompañando para que se vayan acostumbrando y utilicen esta tremenda herramienta que dispone el servicio. Constanza Cerda, junto con esta propuesta, ¿es necesario llevar registro de compra-venta físico o basta con tener impresos los libros? Ninguna de las dos. El registro de compra y venta es electrónico, está en la página del Servicio de Impuesto Interno y no requiere ser impreso, no requiere ser respaldado. Los libros de compra y venta se eliminaron con esta funcionalidad, con esta herramienta de facilitación. Los libros de compra y venta para los periodos anteriores al registro de compra y venta sí lo tienes que tener. En ese caso, por ejemplo, hasta julio del 2017 debes tener los libros de compra y venta con los registros correspondientes. Pero a contar de agosto es el registro de compra y venta que está en nuestro sitio web, el único medio que respalda todas tus operaciones de compras y de venta. Aquí redondear algo más, que estábamos hablando del uso de la propuesta, que es voluntario, sin duda. Pero el registro de compra y ventas no es opcional. El registro de compra-venta entró en vigencia a contar del 1 de agosto, reemplazó al libro de compra-venta, ya no es obligatorio llevar el libro de compra-venta, pero no es opcional. El registro de compra-venta es el registro válido tributariamente para las compras y las ventas. Tenerlo bien presente y aquí tienen que complementar información de todo lo que sea manual para incorporarlo porque es el registro válido. Entonces, en el futuro, cuando te pidan alguna información, ese es tu respaldo, no hay otro. A ver, otro podría ser la contabilidad propia del contribuyente, porque el resto de la contabilidad la va a seguir manteniendo y va a llevar todos los auxiliares que le interese. Si dentro de los auxiliares además quiere llevar uno de compra y venta, no es obligatorio. Eso tiene que ver con los controles internos de cada contribuyente y que quiere llevar. Acá nosotros no vamos a pedirle nunca más que venga con el libro de compra-venta a timbrarlo a la oficina, porque eso ya no corre. Claro. Del 1 de agosto. Exactamente. Karina Villarroel, ¿habrá fiscalizaciones por estos periodos de ajuste agosto y septiembre?
Fiscalización. Focos de fiscalización no es en ningún caso el traslado de un periodo a otro por el acuse de recibo, como para transmitir tranquilidad en esa línea. Nosotros siempre vamos a estar viendo el fondo, que tenga realmente derecho a un crédito fiscal, o respecto de las ventas, que declare todas sus ventas. Nosotros, ¿cuál es la gracia de tener disponible esto para todos? Que lo que ve el servicio en su registro de compra y venta es lo mismo que están viendo ustedes. Entonces revísenlo, tómense su tiempo, chequeen, ajusten lo que corresponda, porque en el fondo nosotros, los focos van, por ejemplo, si tú emitiste 3 facturas por un débito de 1.000.000 de pesos, por decir algo, y en la declaración de IVA declaraste 700.000 pesos y sabemos que el débito fiscal fue 1.000.000, ustedes tienen toda la vista, te da la mayor certeza tributaria que podría existir, porque nosotros estamos viendo lo mismo que están viendo ustedes. En el fondo, si hay una fiscalización, por esa línea tendrá que ir, pero no por el que este mes me equivoqué, que la clasifiqué mal. Por ejemplo, había una señorita que decía, las dejé todas del giro, y algunas eran de activo fijo, pero todas tenían derecho a crédito. Entonces eso es más bien forma, que por supuesto tienen que llevar ordenadita, pero no es fondo. Es distinto a, me compré un yate para irme de vacaciones. No, estoy exagerando. Para el negocio. Estoy exagerando, que no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con otras cosas personales. Elizabeth Arancibia, que nos dice que le hago algunas de sus preguntas. La estamos leyendo ahora, Elizabeth. Si emití una factura de compra electrónica con IVA con cambio de sujeto, chatarra, el día 1 del 10, con fecha 30 del 9, ¿no debería quedar fuera porque en este caso es venta por el cambio de sujeto? ¿Puede ser? Si el sistema permite emitir hasta el día 10, ¿qué se hace? Mira, importante resaltar que para el registro de ventas se considera la fecha del documento. Esa es la fecha de emisión, es la fecha donde se registró el hecho económico. Y eso queda registrado como la obligación de poder integrar el impuesto por parte del contribuyente, ¿cierto?, al Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, en este caso, como emite una factura de compra que está registrando, ¿cierto?, en octubre, como fecha de que se emitió el 30 de septiembre, el documento para el vendedor va a quedar en septiembre. Pero para el comprador siempre va a ser cuando se recibió en el Servicio de Impuesto Interno, en este caso en el periodo de octubre. José Luis Aguayo nos hace una pregunta que ha sido recurrente. ¿Los 8 días son de corrido o hábiles? Me imagino que se refiere al acuse de recibo. Mire, los 8 días son 8 días completos y corridos. Para ejemplificar, son 8 días para reclamar de parte del comprador, es un plazo legal que estableció por la ley 19.983. Por ejemplo, si el día 1 del mes yo recibo una factura, ese día no es un día completo, es una parcialidad, me queda para poder reclamar, por lo tanto no se considera, y empieza a contar desde el día 2 los 8 días. Por lo tanto, el día 2 es el día 1 y el día 9 corresponde al octavo día para reclamar. El día 9 del mes, ¿cierto?, hasta las 23:59 con 59 segundos. Es decir, a las 0 horas del día 10 se entiende que cumple los requisitos de haber otorgado, ¿cierto?, la mercadería o haber prestado el servicio de una forma, ¿cierto?, por una presunción legal. Y por lo tanto, recién a contar del día 10, tengo derecho a usar el crédito fiscal. Esa es la forma de contabilizar, ¿cierto?, los 8 días para reclamar. 8 días corridos. Corridos y completos. Y importante señalar también que el acuse de recibo no salen muchas preguntas del acuse de recibo. El acuse de recibo no es tributario, es un negocio que hacen entre dos partes, y lo que viene a regular es que se cumplan el compromiso que adquieren dos partes. Uno entrega el bien y el otro tiene que pagar por ello, ¿cierto? Pero no es un tema tributario, que es importante señalarlo, ¿eh? Sí. Porque que repercute en la tributaria sin duda. Sí, y de los acuses de recibo, el único de los acuses de recibo que no te da derecho a usar el crédito fiscal es la reclamación. Y dentro de la reclamación está la falta total de mercadería, la falta parcial de mercadería o una reclamación al contenido de la factura. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que se estipuló en el documento. Pero en el fondo el negocio entre dos partes, sí, independiente de nosotros. Carlos Estuardo Montesinos dice, en caso de fiscalización en terreno a los almacenes, por ejemplo, ¿qué exigirán? Ya que antes solicitaban F29 pagado y detalle de compra y venta. Hoy basta solo demostrar la declaración y pago.
Ni siquiera, porque si la declaración es por internet, nosotros tenemos toda esa información en el sitio. Y hoy en día tenemos disponibles los dispositivos móviles, las tablets. Nuestros funcionarios andan con las tablets y al ingresar el RUT tienen toda la información en el dispositivo. Entonces, no tienen que tener los documentos tributarios electrónicos impresos. No tienen que tener el registro de compraventa impreso. No tienen que tener el formulario 29 que declararon por internet impreso. No procede. Acá, ¿qué es importante? ¿Cuáles son los únicos documentos tributarios electrónicos que se van a seguir pidiendo impresos? Tienen que ver con el traslado de mercadería. Si ustedes emiten una guía de despacho electrónica o una factura electrónica que va a servir para que el camión lleve las mercaderías de un punto X a otro punto físico geográfico, tienen que tener el documento de respaldo. Ese es el único momento en que un documento tributario electrónico lo vamos a encontrar físicamente. Espérame, algo más. No, es decir, ¿qué nos van a pedir? La emisión de la boleta, eso no lo pueden olvidar. Claro. La emisión de la boleta, cuando venden a un consumidor final, tienen que siempre emitirla y cumplir con cualquiera de las otras obligaciones que tenemos nosotros en los registros, porque también hay información disponible en las tablets. Eduardo Santibáñez, ¿qué pasa con las boletas de ventas y servicios manuales? ¿Cómo se suben? ¿Seguimos ingresando en forma manual? Sí, toda boleta, y voy a explicitar acá qué entendemos por boleta. Está la boleta 5x1, la boleta amarilla, está el vale en reemplazo de boleta que se emite de máquinas registradoras e impresoras fiscales, están las boletas electrónicas, el vale electrónico, el comprobante de pago electrónico cuando yo efectúo un pago a través, ¿cierto?, con mis tarjetas de crédito o de débito en los comercios. Todo ese conjunto de comprobantes de pago, ¿cierto?, son boletas. Y esas boletas, esa información debe ser ingresada manualmente al registro de ventas. Ingresada manualmente ya sea a través del formulario en pantalla o también puede utilizar el archivo de carga masiva. Pero aquí la recomendación, ¿cierto?, para que se pueda ver reflejada inmediatamente en su propuesta el formulario 29 es que le ingrese, ¿cierto?, directamente en el formulario en pantalla y con eso ya cumple, ¿cierto?, cumple con la obligación de mantener actualizado el registro de ventas y con eso poder proponer por parte de nosotros como servicio el código correspondiente al débito fiscal de esas boletas. Importante señalar que basta con poner el totalizador una vez al mes. Una vez al mes. Que es lo mismo que se ha hecho siempre. En el formulario 29 nosotros poníamos, se emitió 100 boletas, equivalen a 500.000 pesos. Y eso es suficiente, la sumatoria mensual. Sin embargo, hay contribuyentes que nos solicitaron para el control interno poder ingresarlo diariamente. También tienen la posibilidad de ingresar diariamente el totalizador en el registro de ventas. Claro, es una herramienta de facilitación, ¿cierto?, para los contribuyentes que no quieran utilizar un registro, porque hoy día ya no tienen la obligación de llevar los libros en papel, pero algunos lo siguen usando para efectos de control diario. Pero este control diario lo pueden usar con las herramientas que disponemos a disposición en el mismo registro de ventas, si quieren, es voluntario, es optativo, si quieren lo utilizan. Y si lo llenan ahí, nosotros le vamos a hacer el cálculo de las ventas del mes, y con eso no tiene que hacer absolutamente nada. Jessy Romero, una contribuyente que nos consulta. Si tengo una factura recibida el 30 de septiembre, pero aparece en octubre, ¿igual debo considerarla para la declaración de impuestos de ahora? Imaginémonos que es una factura de proveedor Sí. por compras, que es electrónica, que llegó el 30 de septiembre, que no le dio el acuse de recibo dentro del mismo día 30. Que se dio automáticamente en octubre. Al 8 de octubre, por ejemplo. Al 8 de octubre, porque automáticamente quedó en octubre. Entonces, ese crédito fiscal está disponible para utilizar en la declaración de octubre que se presenta el 12 o el 20 respectivamente. El 12 para los que no son facturadores electrónicos, para todos los contribuyentes, y se prorroga el 20 para aquellos facturadores electrónicos. Magdalena Castro, ¿hay alguna opción de contabilizar una factura a la cual le puse no incluir? Mira, si tú quieres contabilizarla, si te arrepentiste, te equivocaste al colocarlo como no incluir, siempre está la opción de poder reversar esa situación. Asimismo, como la clasificó como no incluir, puede volver a clasificarla como del giro, activo fijo, bienes raíces, IVA uso común, etcétera. Y si ya presentó la declaración, tienen la posibilidad de rectificar dentro de los plazos normales, que no han cambiado eso tampoco.
¿Qué pasa con el libro de ingresos y egresos de los que están acogidos a 14 TER? ¿Es obligación aún? Los libros de ingresos y egresos de 14 TER, si es que no lo ocupan, los reemplazan los libros de compra y ventas. Y en esta situación, como pusimos a disposición el registro de compra y ventas, y reemplazando el libro de compra y venta en papel, el registro de compra y ventas serían sus libros de ingresos y egresos, y con eso cumplen esta obligación. En el fondo, los 14 TER que usen y que deben seguir utilizando el libro de ingresos y egresos es aquel contribuyente no obligado a llevar el registro de compra y venta, no es un contribuyente del IVA. Claro. Sí, Eso es cierto, porque sí, eso siguen utilizando, por renta. Claro, pero su registro de compra y venta reemplaza ese libro de ingresos y egresos. Una nueva pregunta. Alonso José, ¿cómo saco de la propuesta una factura de compra que ya usé el mes pasado? Ingresando directamente en la propuesta puedes editar el código respectivo al crédito fiscal y rebajar ese crédito porque no lo puedes utilizar doblemente. ¿Qué pasa con las facturas de compras del último día del mes con condición contado que no alcancé a contabilizar en el mes de la fecha de emisión? Las facturas que son informadas con forma de pago contado no requieren como requisito el acuse de recibo. Por lo tanto, esas van a operar de acuerdo a la fecha de emisión, se registrará en el periodo para el vendedor, y a la fecha de recepción en el servicio de impuestos internos en el registro de compras del comprador. Y por lo tanto, en esa situación no tengo que dar acuse de recibo para ese tipo de facturas, solamente para las facturas que indican forma de pago al crédito. Que eso es importante, que la emisión de la factura, el vendedor en la emisión de la factura debe marcar que fue una venta al contado, y con ello no requiere acuse de recibo y queda habilitado. Queda habilitado ¿Dónde para nos usarlo? hemos encontrado con situaciones en que el vendedor al emitirlo no le marcó que era el contado, a pesar de que había sido el Que contado? había sido pago contado. Que ahí, ojo cuando realicen la compra. Claro. O que el propio vendedor se demoró en emitir la facturación y por lo tanto perjudica al receptor al uso del crédito en el periodo que pagó. Y ahí en ese sentido va a quedar solamente registrado para el comprador en la fecha que se reciba en el servicio de impuesto interno. Y eso es importante recalcar para que el comprador apure a su proveedor la emisión de esa factura. Beatrice García, ¿es obligatorio pagar PPM de propuesta? El PPM en la propuesta se ha dispuesto un asistente cálculo, que lo que viene a hacer es facilitar el cálculo de cuál es la tasa de PPM que tienes que utilizar. La obligatoriedad del PPM tiene que ver, no con la propuesta, la obligatoriedad del PPM tiene que ver con resguardar mensualmente una provisión, una alcancía que mensualmente vas acumulando para hacer frente a tu obligación de impuestos de primera categoría de renta que se declara en abril. Entonces, mensualmente una cuota, para que en el mes de abril puedas pagar el impuesto a la primera categoría. Entonces, si la pregunta es si es obligatorio, sí. Si el contribuyente tuvo utilidades y determinó impuesto primera categoría en el año tributario 2017 y el PPM no le alcanzó para cubrirlo, va a tener que aumentar. Si le sobró PPM, la tasa se rebaja. Eso como en términos bien globales, pero es obligatorio para aquellos contribuyentes de la primera categoría. Camila González, ¿qué se debe hacer con una factura de compra de servicios que estaba registrada en el libro de honorarios? Aquí me da un poco de risa. Hay una mezcla. Una mezcla. Es decir, el libro de honorarios debería registrar solamente boletas de honorarios. Compra de servicios. Espera, imaginémonos. Imaginemos compra de servicio. Sí. Me imagino que me prestaron un servicio por medio de una boleta de honorarios que no tiene que ver con IVA, tiene que ver con renta. Y ahí lo registro en el libro de honorarios. Y que me permite poder calcular la contabilidad y para efectos del impuesto de renta, no para el impuesto al valor agregado. Pero no tiene que ver con IVA. Si es que lo miramos por ese lado. Acá señalar otra cosa, chiquillos, ¿qué nos pasa? En ocasiones nos llegan algunas preguntas que tenemos que ponernos algunos supuestos porque no entendemos bien cuál es el contexto. Y aquí la invitación es a que complementen, que la envíen por los distintos canales. Tenemos la mesa de ayuda, este mismo Facebook, que nosotros vamos recogiendo todas estas preguntas. Yo voy tomando nota de algunas cosas nuevas que van saliendo, porque ¿qué es lo que hacemos? Armamos las preguntas frecuentes que se disponen en el sitio para que lo utilicen todos.
y la invitación también es a que las Que la revise, utilicen. pero todo este contexto está en torno a la declaración de IVA. Entonces, cuando salgan cosas de renta, sin duda hay preguntas frecuentes para renta, pero Claro. en la sección respectiva de renta, ¿no? Sí, es importante recalcar que tenemos los canales de atención, está la oficina, está la mesa cierto de ayuda telefónica, tenemos el contacto web a través de la página web, y por lo tanto aprovechen y utilicen esas opciones para que puedan responder a sus dudas. Para complementar. Ujú. Verónica Castillo también nos pregunta sobre el PPM. Dice, pero el PPM propuesto es casi 20%. ¿Es obligatorio mantenerlo? La tasa del asistente de cálculo son términos generales, es la generalidad de los casos. Si tú tienes alguna particularidad, que el cálculo es distinto, como el 14 TER o el transporte pasajero, alguna otra particularidad, tienes que determinarlo directamente. Sin embargo, el cálculo que se ofrece es el cálculo del PPM obligatorio, la tasa mínima que debes declarar para hacer frente a la obligación futura. No puede ser menos, tiene que ser esa la tasa. Sin embargo, si tú quieres pagar una adicional, tú dices, sabes que yo desde el 20 quiero el 25 porque el impuesto de primera categoría va a ser del 25, tú puedes sin duda pagar un PPM voluntario adicional por sobre lo obligatorio, siempre. María Soledad Pichumán. Si tengo una factura de activo fijo, pero solo un ítem es activo fijo y el resto es gasto por transporte de despacho. ¿Cómo clasifico el IVA de la factura en el registro de compra y venta? La clasificación es por documento, y por lo tanto aquí la invitación es que la facturación sea por una clasificación, y no que un documento contenga, por ejemplo, como hablábamos antes, compras personales o compras del giro. Ese tipo de situación la idea es que se ordene, y por lo tanto la clasificación es solo al documento, no tenemos una clasificación al detalle del documento. ¿Qué nos han sugerido, que ha surgido en otras consultas? En este caso, que ya está emitida la factura con una parte de gasto y la otra parte de activo fijo, puedes conversar con tu proveedor para que poder anule y emitan dos documentos. anular una parte o emitir una nota de crédito y emitir un nuevo documento, separando totalmente lo que es la factura del activo fijo que vas a necesitar para usar el crédito fiscal y también para clasificarla. Claro, exacto. Para poder clasificarlo, si no, no la va a poder clasificar. Esto, ojo, esto no es desde ahora con el registro de compra-venta, esto es de siempre. Todas las facturas son todo o nada, o es toda de activo fijo, Sí. o es toda, ya sea desde la existencia de la factura en papel o la factura electrónica, y con el registro de compra-venta. Esto es una norma que no ha cambiado. Leonora Paz Vidal, ¿qué pasa si por error u omisión clasifico mal un documento en el registro de compra y venta? ¿Hay multas? Pero de nuevo, delante hablábamos de un caso que eran todas del giro. Aquí Sí. no hay problema porque todas tenían derecho a crédito fiscal si tú me dices que eran del giro y una parte de activo fijo. El problema nos encontramos cuando no tienes derecho a un crédito fiscal. Ni aquí ni en la quebrada de la Claro, gente. es como por ejemplo si es del giro, si es activo fijo, si es supermercado, todo eso es del giro, es decir, tengo Es derecho a factible. usarlo, el crédito fiscal correspondiente. Pero si la clasificación es que yo me equivoqué y la puse como no incluir, o viceversa, la puse del giro y después la reclasifico como no incluir, ahí efectivamente se me produce un efecto en el crédito, es decir, aumenta o disminuye el crédito y por lo tanto podría haber una situación que es a favor o en contra del mismo contribuyente, que tengo que pagar o que tengo que una devolución que me correspondía. Y en ese caso, la recomendación es que haga la rectificatoria correspondiente. ¿Y cuál fue la pregunta? Para que no nos perdamos. La multa. Las multas. Si tú tienes que al rectificar te da el cálculo que enteraste un impuesto inferior en arcas fiscales, Claro, es decir, por subdeclaración. supuesto que viene una multa y recargos. Ojo, que las multas y los recargos, cuando tú rectificas por internet voluntariamente, son la mitad del monto que sería cuando es por medio de una fiscalización detectado. Así que la invitación de nuevo es, Hay que la corrija. revísese usted, rectifique por internet y corríjala. Ujú. Cristian Martínez nos consulta, ¿qué pasa si la factura de compra tiene fecha acuso recibo pendiente?
Ya, es una factura que yo estoy recibiendo que respalda una operación de compra y que yo la tengo en mi registro como pendiente. Significa que yo no he otorgado, todavía está dentro del plazo para reclamar. Y por lo tanto, si yo quiero que esté en mi registro, en la sección registro, debo dar el acuse de recibo correspondiente o simplemente no hacer nada y una vez transcurrido el plazo de los 8 días, automáticamente esa factura se moverá desde la sección pendiente a la sección registro. ¿Ya? También recordar que en el caso de que esa factura no respalde una operación comercial que yo tenga conocimiento, deben reclamar esa factura en el registro de aceptación o reclamo y también se puede hacer directamente esa operación desde el registro de compra en la sección pendiente. Hay un botón azul que está donde está en la columna donde está la fecha de recepción, hay un botón que me habilita para poder ir directamente al registro de aceptación y reclamo y hacer la acción que corresponda del acuse de recibo. Soraya Nahuelanca, ¿qué pasa con las empresas que poseen software propio y no informan lo emitido? ¿Pierdo ese crédito fiscal? Mientras no llegue la factura, no sea enviada al servicio, hemos dicho que no tiene la validez tributaria para poder utilizarlo. Claro, Partiendo por ahí. Sí, y por lo tanto para el receptor no le da derecho a usar ese crédito fiscal, que está en este caso consultando nuestra auditora. Ahora sí, si es con software propio, hablen con su proveedor y también con nosotros para poder corregir estas situaciones que no deberían suceder. Antonio Espinosa, en el registro de compras aparecen facturas del mes que no he pagado. ¿No las puedo sacar del libro para declararlo cuando vaya a pagar la factura? Mire, el registro, en el registro de compras, si bien tengo las facturas de compra independiente de que yo la haya pagado o no. Es decir, a mí me habilita la ley a usar el crédito fiscal independiente de su pago. ¿Ya? El pago es una relación comercial entre el proveedor, ¿cierto?, con su cliente. Independiente de que esté pagado o no, va a estar y va a figurar y va a tener derecho a usar el crédito fiscal correspondiente de esa factura que aparezca en mi registro de compras. Natalia Ferrada, ¿tengo que dar el acuse de recibo directamente en la página del SI o puedo hacerlo a través de mi ERP? Los acuses de recibo son entre empresas y por lo tanto a través de su sistema lo puede hacer de forma electrónica, ¿cierto? Y se va a viajar un archivo electrónico entre el comprador y el vendedor, pero también se puede dar, ¿cierto?, a través de las representaciones impresas o de los documentos en papel. Pero esa situación, ese acuse de recibo que usted haya otorgado a su contraparte es la que tiene que ser informada al registro de aceptación y reclamo y una obligación de informar, ¿cierto?, de parte del comprador al servicio que fue normado a través de las circulares que se pusieron a disposición este año. Y por lo tanto, tiene que informarlo en el registro de aceptación y reclamos que está en nuestra página web para que nosotros tomemos el conocimiento de poder disponibilizar, ¿cierto?, esta factura si tiene o no tiene derecho a hacer uso del crédito fiscal. Elizabeth Paredes, ¿se pueden agregar facturas al libro y sacar unas que están pasadas el mes anterior? Si son las facturas electrónicas, no se pueden sacar. Se pueden, Ni ingresar. Y tampoco ingresar. Lo que se puede hacer es clasificar el tipo de compra. Y si queremos que no se considere para efectos del uso del crédito fiscal, podemos elegir la opción no incluir. En el caso que las facturas sean en papel, estas facturas yo las incorporo, las complemento, las agrego a través de las opciones de agregar información, ¿cierto?, en el registro de compra. También tengo la opción de sacarlas, solamente para ese tipo de documentos, las en papel. Daniel Peña, ¿qué ocurre con el plazo del acuse de recibo si un proveedor me emite una factura e inmediatamente la entrega a un factor? ¿La puedo rechazar? El emisor, que es el cedente, siempre puede cederla de forma inmediata a un factoring. Eso está fuera del ambiente tributario. Y ahí es el factoring que está asumiendo, ¿cierto?, el riesgo asociado a este negocio, porque no cumple los requisitos para que tenga mérito ejecutivo. Es decir, el emisor lo puede hacer, pero va a tener el riesgo asociado. Pero por parte tributario, que es lo que nos interesa a nosotros, el documento para el uso del crédito fiscal debe tener el acuse de recibo correspondiente o no haber sido reclamado dentro del plazo que tiene de reclamación. 8 días, corre. 8 días. Paola Misa, si en mi propuesta elimino una factura, ¿esta queda para el otro mes o se elimina definitivamente? Separemos las aguas. La propuesta es la declaración mensual,
que puede informar el contribuyente directamente o puede utilizar la propuesta que nosotros le disponemos. Ahora, en el registro de compra-venta, como lo señalaba Roberto recién, no puedes eliminar ni tampoco puedes ingresar factura electrónica al registro. Se construye automáticamente. Entonces, solo quedaría la clasificación donde tú pones es del giro, es de activo fijo, no incluir las distintas categorías que tienes. No existe otra opción en el registro. Bueno, nos han llegado muchísimas preguntas, se nos ha acabado el tiempo, no podemos hacerlas todas. Les recordamos que esta transmisión va a ser subida a nuestra página para que los contribuyentes que no alcanzaron a escuchar las preguntas o las respuestas las puedan tener a mano. Y ahora vamos a pedirle a Geraldine y a Roberto si nos pueden hacer un resumen con los aspectos más relevantes para que los contribuyentes puedan recordar, y también el plazo del día 20, que ya estamos próximos para hacer la declaración. ¿Puerto? Sí. Mire, me gustaría hacer un resumen del flujo del cumplimiento sobre el IVA de las partes de ustedes como contribuyentes. En primer lugar, ¿cierto?, están inscritos, tienen inicio de actividades, ¿cierto?, con el Servicio de Impuestos Internos. Posteriormente tienen una venta de un producto o la prestación de un servicio, y esa venta debe ser respaldada con una boleta en el caso de efectuarse la emisión a un consumidor final, o a una empresa, en ese caso tiene que emitir una factura. Ambos documentos, para el efecto del emisor, van a quedar registrados en el registro de ventas. Si es una factura, esta factura debe ser electrónica y se va a registrar automáticamente en el registro de ventas. Si es boleta, la boleta debe ingresarla manualmente. Cualquiera de las boletas que yo le mencioné, boleta electrónica, comprobante de pago electrónico, deben ser ingresados como un resumen mensual antes de efectuar la declaración de pago de impuestos. Porque estos documentos, tanto la factura como la boleta, para el emisor le genera un débito fiscal. En el caso del receptor, el único documento que le genera el derecho a hacer uso de un crédito fiscal es la factura. ¿Y la DIN? Y la DIN en el caso de las importaciones. Entonces, estos documentos, en el caso de la factura, se van a registrar de acuerdo a la fecha de recepción en el Servicio de Impuestos Internos. Y en ese periodo va a tener derecho a uso del crédito fiscal. Y en el caso de que la factura venga con la información de pago a crédito, esa factura adicionalmente requiere haber otorgado el acuse de recibo. Y ese acuse de recibo puede ser explícito o tácito. Es decir, lo di o pasan los 8 días que tengo para reclamar y se generó automáticamente. Y en ese sentido, la ley habla de que el acuse de recibo es, en el periodo en que se dio el acuse de recibo, es en el periodo en que se registra para poder hacer uso del crédito fiscal. Con esta información, tanto de las ventas como de las compras, ¿cierto?, el servicio puede proponer los códigos correspondientes tanto de débito fiscal como de crédito fiscal y determinar el impuesto que debe declarar. Y para eso tienen que ustedes cerrar, ¿cierto?, esto con la declaración y pago del impuesto correspondiente a través de a través de la propuesta, ¿cierto?, del formulario 29 que nosotros le estamos brindando como herramienta de facilitación. Como cierre, el registro de compraventas es para el uso del 100% de los contribuyentes, no es opcional, es el registro válido tributariamente. La propuesta de declaración de IVA, como su nombre lo señala, es una propuesta. La declaración de impuesto es propia del contribuyente. Por lo tanto, siempre tienen que chequearla. Si quieren editar algo, lo pueden hacer. Utilicen los asistentes de cálculo. Y por último, para cerrar, estamos en un periodo de ajuste. Nosotros entendemos, estamos en el segundo periodo. Como nos preguntaban, el 12 de cada mes es el vencimiento del IVA y se prorroga hasta el 20, que es pasado mañana, este viernes, para que los que vayan a hacer carga masiva de información un día antes, los que van a hacerlo en línea directamente hasta un minuto antes de la declaración, no hay ningún problema. Estamos en un periodo de ajuste, así que entendemos que se tienen que acostumbrar a utilizarlo, conocer bien la navegación, dónde estaba la pestaña de los pendientes, entendemos, nosotros también vivimos ese tipo de cosas. Entonces la invitación es a que hagan las consultas, que nos hagan llegar por los distintos canales, mesa de ayuda, por el mismo Facebook, porque seguimos recogiendo las consultas. Y el último plazo que queda con respecto al formulario 29, en el caso de que no tengan movimiento y sea sin pago la declaración, es el 28 del mes. Y también hay propuesta para el sin movimiento. También hay propuesta para ello. Así que muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.